Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas. ¿Dónde está Jenny? No me hagas hablar. Es que hay mucho tráfico, me quedé aquí en Cajibel, está horrible el tráfico. Pero ya quiero que toques, Rafa, porfis. Mínimo te Para nuestra conectas. casa no hay tráfico. Ya no digo ahí, Manuel. Ya te quemaron, te quemaron. El 26 de junio creo que voy a hacer toque. Ahí te aviso por mi cumpleaños. En Toy Doy. Es medio chiquito el lugar, pero si sabes dónde queda Toy Doy, igual ahí te mando flyer. Apuntada. A la sí. Bueno. Buenas noches. ¿Estamos? Si se conectan, por favor, para que demos inicio a la clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, espero que estén bien, que estén con salud y con bienestar. Vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a tener entonces la puesta en común del documento que leímos sobre inicio de psicopatología. Entonces yo tengo distribuidos los temas y les voy a decir ahorita cómo vamos a ir quedando, ¿ok? Entonces vamos a hacer una llamada en grupo y van
a conversar y a establecer como las ideas más importantes del capítulo o del título que les voy a asignar. Y después vamos a volver y uno del grupo nos presenta como las ideas más importantes de lo que leyeron en ese título y pues algunos comentarios que podemos ir haciendo. Vamos a revisar el cuestionario sobre estrés que presenta el capítulo, que era una de las preguntas que apareció en la clase pasada, ¿verdad? Cómo entendíamos estrés y vamos a ver ahora a detalle ese cuestionario. Entonces, el tema modelos tradicionales lo van a trabajar el grupo de María José Vizcaíno y el grupo de María Roset. ¿Estamos? Modelos tradicionales. Les toca a ustedes. El título Psicopatología del Desarrollo lo va a trabajar el grupo de Alejandra Paz y de Michelle Galdames. Ustedes dos como grupo. O sea, cada grupo se reúne por aparte y después nombran a uno que nos venga a presentar como las ideas más importantes. El título Estrés como factor de riesgo lo va a trabajar, gracias, lo va a trabajar el grupo de Manuel y el grupo de Delany. Estrés como factor de riesgo. El grupo de Gregoria y de Gina van a trabajar, van a darle una revisada al cuestionario de estrés en niños, como la teoría que nos presentan ahí sobre el cuestionario. Y el grupo de Jenny va a trabajar el tema de resiliencia, que es el último que está en el documento. Entonces vamos a hacer videollamada en grupo y vamos a volver, yo digo que en 15 minutos volvemos con las ideas más importantes. ¿Hay alguna pregunta de lo que vamos a hacer? ¿No? Bueno, entonces hagamos por favor el grupo allí y volvemos en 15 minutos a las -10, estaríamos volviendo. ¿Ok? Vamos pues. Delany, tu número es el que termina con 2181. Buenas noches. Me pregunta qué es lo que tenemos que hacer hoy. Alejandro tiene que hacer una llamada con su grupo y van a discutir el título que les toca. ¿Cuál es mi grupo? Oh, ya. César, perdón, creo que Delany no está en la llamada. No sé si me puede decir quiénes están en el grupo de Delany. No, pero usted Delany está en mi grupo. usted con su grupo, Rafael. Ya entendí. Cada quien con su grupo, aunque sea el mismo Ajá. tema. Ya. Aunque están repetidos los temas, cada quien con su grupo. Ajá. Gracias. Alejandro, no sé con quién hizo grupo, Alejandro. Usted no estuvo en Está la en mi clase grupo. que hicimos Está en eso. mi grupo. Jorge Estrada, sí, está con Gregoria y Belmarí. Sí, gracias. Perfecto, eso. No vi que tenía apagado el micrófono.
Hoy probablemente estoy en uno. ¿Estamos jóvenes? Ok, gracias a quienes se van conectando. Así quienes estén ya listos se conectan, por favor, y podemos. ¿Por qué está tan serio hoy, César? ¿Te parece? Ya lo voy a empezar a fregar, ¿va? Entonces ya. Si es viernes, es viernes. Es viernes y la psicopatología lo sabe, mano. Bueno, vamos entonces a ver, ¿está el grupo de María José Vizcaíno? ¿Sí están? Lucía García Sala, no, Paula Morales y María André Quesada. Sí, aquí estamos. Buenas ¿Ya? noches. Buenas noches. Conéctense, por favor, y la persona que nos va a presentar las ideas más importantes, por favor, toma la palabra y nos cuentan, ¿sí? Manuel, y hoy no le tocó gimnasio a esa hora. Realmente nunca me toca gimnasio, yo soy bien sedentario, pero Usted ya está listo para la acción, va. exacto, porque es viernes. Cuídese, patojo, por favor.
La ciudad está colapsada, ustedes. Está colapsada. Uy, mejor no salir. Ah, sí, hombre, está inundado. Jenny lo sabe. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasó? Se quedó atrapada. ¿Ah, sí? Está en un En viaducto. tráfico. Se quedó convenientemente atrapada en un bar. Aguanten, aguanten. Ahí nos vemos, pero la gente Ay, ¿verdad? no, es qué es malvado. capaz de inventar cada cosa la gente, ¿verdad? Pero bueno, no estamos listos para esa conversación. A ver, pues, ¿quién nos va a presentar del grupo de María José Vizcaíno? Si quieren, yo les presento con mucho gusto. Ok, María Eh, Andrés. bueno, entonces, como que el primer capítulo hablaba un poco sobre que es importante no solo hacerle una prueba a los niños, es muy importante hacerles distintas pruebas, ¿verdad? Psicométricas, de proyección, también observaciones que se realizan, así como otra variedad de pruebas, y no basarse solo en una para que esto sea muy completo. También es importante hablar con más personas, no solo con los papás, sino que con otras personas que conozcan al niño. En este caso pueden ser sus maestros o abuelitos o personas externas que también puedan dar como fe de lo que se conoce del niño. También que hay tantas clasificaciones y tantas personas se han puesto la tarea de intentar clasificar todas las psicopatologías, que a veces es complicado dar un diagnóstico, ¿verdad? A los niños. Entonces también se dice que estos diagnósticos, hay tres tipos, que son los que están válidos, los que pueden validarse y también los que tienen probabilidad de ser válidos. Entonces, están las psicopatologías que nosotros conocemos como depresión, que estos ya son válidos, pero también están como que las raíces que vienen de estas como enfermedades, ¿verdad? Psicopatologías, digámosle así, que, que entonces son estos grupos de enfermedades que pueden validarse o que tienen probabilidad de validarse, ¿verdad? Como un Asperger o estas que vienen como que de raíz de una psicopatología en sí. Entonces, pues de esto se trata un poco el capítulo. No sé si mis compañeras quieren agregar algo o si ya lo expliqué. Está María José Vizcaíno. No está, ¿verdad? Y tampoco Paula, María Andrés. No están por aquí. O sea que usted leyó solita. Estoy también con Rosette y con Lucía. A ver, algo más que quieran. Entonces tenemos claro aquí que para decir un diagnóstico psicopatológico no es nada más. Lo que María Andrés nos decía es que hay que poner el contexto. Es importante estudiar el contexto. Cómo va en el colegio, cómo va con los cuidadores primarios, cómo va con otra familia. Tenemos que entender el contexto para saber si la conducta psicopatológica se presenta en todos los contextos. Porque puede ser que solo sea con un grupo, ¿verdad? En un contexto. Y tenemos que entender si es depresión o si la depresión es secundaria a algo más. O sea, el estudio para poder dar un diagnóstico es intensivo, digamos. Tenemos que revisar muchas variables. ¿Alguien más del grupo nos quiere decir algo? También lo que aparece hasta último, que, o sea, no solo es necesario ver el contexto pues, de dónde se está desarrollando el niño, sino que también para dar el tratamiento no es como tratamiento automático en base a lo que se le diagnosticó, sino que también es de adecuarse y es de ver un plan que sea como más abierto en todo lo que el niño se está desarrollando, tanto en lo familiar, en lo social, en el colegio, que tenga que ver ese tratamiento con todo lo que el niño va a estar haciendo y se va a estar desarrollando. No solo como algo como muy amplio. O sea, el niño tiene déficit de atención. Ah, va, démosle con déficit de atención. No,
Lo que Lucía nos está diciendo es que Ajá, tenemos no. que ver qué otras áreas está afectando al niño para... Pero eso cuando ya les toque plantear tratamiento. En este curso no vemos tratamiento, ¿verdad? Solo lo pensamos, aunque estoy pensando que vamos a revisar un poquito de tratamiento. Por lo menos hacer un mapa para que tengan ya una idea, ¿verdad? Cuando vayan a la intervención que les toca el otro año, ¿verdad? Me gustaría muchísimo poder enseñarles cómo hacer un plan. Pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, Licenciado, sí. yo hablé con Paula y todavía no se ha podido conectar porque estuvo como ahorita en la tarde, fue como muy difícil, pero creo que se va a intentar conectar lo antes posible. Ah, va. Gracias por la información, María Rosel. Vamos con el segundo capítulo. El segundo capítulo lo leyó el grupo de Alejandra Paz, Catherine Iboy y Karen Salazar. También otro grupo fue Michelle Galdames, Byron y Allison. A ver, uno de cada grupo. Si quieren, empiezo yo. Lo que nosotros dialogamos fue que la psicopatología del desarrollo se enfoca mucho en estudiar toda la relación entre los cambios de todos los ambientes que vive el individuo. O sea, se enfoca en todos los aspectos, tanto físico, psicosocial, emocional, cognitivo y a nivel de aprendizaje. Entonces, el objetivo es estudiar estos cambios que se dan dentro de estos aspectos porque estos todos influyen dentro del desarrollo de la persona. Entonces, no es únicamente enfocarnos en los aspectos físicos o en los aspectos cognitivos, sino que es un conjunto el que debe ser estudiado para poder determinar qué es lo que sucede con la persona. Además de que trata de borrar ciertos paradigmas que se han tenido de la medicina tradicional que actualmente pues se han visto que no son con certeza las como verdades absolutas, ¿verdad? Sino que se busca que estas se amplíen un poco más y generar más información para poder realizar diagnósticos o un tratamiento con mayor certeza de lo que está viviendo la persona. Entonces también se decía que busca como enfocarse también en la vulnerabilidad de los cambios, como para buscar factores de riesgo que pueda sufrir la persona dentro de estos aspectos, ¿verdad? No únicamente enfocarnos cuando ya está el problema, sino que también qué cosas pueden llegar a generar ciertos cambios que no son típicos o comunes dentro del individuo y que sean particulares del contexto que está viviendo el niño. Por ejemplo, si el niño vivió una situación, esa situación se debe de estudiar con mayor profundidad porque puede ser un factor que influya en el desarrollo de la persona de la que se está platicando, ¿verdad? Y Katy, no sé si podrías agregar. Sí, yo quería agregar también, justo con lo que estaba hablando Karen al principio, era que, bueno, al final ahorita lo de los factores de riesgo, que me pareció súper interesante que en la lectura decía que la psicopatología del desarrollo ayuda a que nosotros pudiéramos identificar esos factores de riesgo a los que un individuo particular estaba experimentando en un contexto particular al que está viviendo, ¿verdad? Entonces, porque decía que en su totalidad no se puede, no son tantos los factores de riesgo que se pueden identificar como tan generales o universales, ¿verdad? Entonces sí era importante como considerar que en la psicopatología del desarrollo podemos identificar estos, ay, perdón, aquí está mi gata, y podemos identificar ciertos, ay, me perdí, ciertos factores de riesgo que hacen a este individuo ser particular en ese contexto particular en el que está viviendo. O sea, es importantísimo que no generalicemos, ¿verdad? Sino que seamos muy puntuales según el caso, según el niño, según la familia, según el entorno, según la escuela. Es importante no generalizar porque puede ser que a veces sea una de las variables nada más, ¿verdad? La que produzca el asunto. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más del grupo de Michelle? Quisiera agregar algo. De hecho, de las ideas que colocamos en común fue que
también debe de entenderse al niño muy holísticamente, o sea, muy integralmente, no por partes, porque pueden haber varios factores, como ya lo decían el grupo anterior, que pueden estar influyendo en alguna posible patología, porque dicen no determinar una patología, sino como posibilidad que puede tener el niño en base a un montón de pruebas, pues porque no se puede diagnosticar de un solo que tenga algún tipo de enfermedad, sino que hay que hacer un estudio muy profundo, como decían también anteriormente, y pues tomar en cuenta los factores ambientales, los factores genéticos, que también decía ahí el artículo, y también los factores culturales también. Entonces hay que tomar en cuenta eso y los factores históricos familiares para poder hacer un diagnóstico muy, muy certero en cuanto a la psicopatología del niño, ¿verdad? Esto lo vamos a ver bien a detalle la otra semana, cuando veamos los factores que intervienen en la psicopatología con esto que Byron nos está diciendo. Puede ser que encontremos como una línea que conduzca al problema del niño desde la familia, incluso desde generaciones atrás, y solo el niño lo esté manifestando. Pero puede ser que hayan otros factores en otras generaciones. Eso es muy importante. Gracias, Byron. Si no hay otro comentario sobre este capítulo, entonces tendríamos que discutir ahora el tema del grupo de Manuel y de Delany, los dos grupos. A ver, ¿quién nos va a presentar? Si quieren, puedo empezar yo. A ver, Delany. Bueno, con nuestro grupo concluimos primero que nada que es un estrés diario, es lo que cuando tenemos muchísimas demandas y contrariedades que vamos a pasar día a día con el medio ambiente y algunos de ellos van a poder conducir a una enfermedad ya sea física o mental, ¿verdad? Hay muchos problemas que en el estrés lo podemos abarcar como negativamente, en donde nos vamos a sentir vulnerables, y también hay otras personas que no lo toman tan de esa manera, lo toman un poco más positivamente, en donde pueden tener una conducta adaptativa de resiliencia, ¿verdad? Luego está que se ha reconocido desde hace tiempo que, perdón, no, me confundí. En estos estudios también hay evidencias de que las personas con un nivel socioeconómico bajo son más... Se fue. Estamos hablando de los factores de riesgo con relación al estrés, ¿verdad? El estrés como factor de riesgo. ¿Alguien más del grupo quiere continuar lo que Delany nos estaba presentando? Si quieres, Bueno, dale, tranquilo. no, si quieres seguir porque es tu grupo y ahí vamos. Sí, no, yo solo como para finalizar lo que ella iba a decir es que hay estudios que evidencian que las personas en niveles socioeconómicos bajos reaccionan como mucho más fuerte a estresores ambientales. Ahí continúa tú si quieres, Manuel. O sea, lo que traducido para nosotros hoy, Reina, es la pobreza es un factor altísimo de estrés y nos provoca mucha respuesta de adaptación. La pobreza es un tema. ¿Ok? A ver, Catherine. Catherine está levantando la mano. Luego le doy la palabra a Manuel, perdone. Perdón, yo no soy de estos grupos, solo quería comentar algo, que eso con lo que usted está diciendo, lo de la pobreza, yo de hecho lo he visto como que de cerca en ciertos niños que han experimentado tal vez un contexto no tan favorable, y el comportamiento de estos niños se ve afectado en todas las áreas de su vida. O sea, como ayer creo que, no sé quién fue la que dijo que los niños sí experimentan estrés. Yo no sé, o sea, tal vez eso es pregunta, no sé si es de los peores como casos que un niño puede experimentar quizás, o de los más complicados, pero creo que es algo bastante difícil de afrontar o de experimentar, porque de niño no tenés las herramientas para saber cómo
o sea, ¿cuál sería la palabra? Como que cómo sobrellevar esa carga o cómo llevar ese estrés de algo que al final ellos no tienen como la habilidad o la capacidad de poder hacer algo en. Ok, ahorita vamos a platicar sobre eso, gracias. Manuel y después Majo. O Majo, si quiere opinar sobre esto, ¿verdad? ¿No es de los grupos? Majo. Alejandro. Con lo que estaba diciendo Catherine sobre el problema sobre la pobreza, creo que es uno de los factores que en nuestro país, obviamente, hablando de nuestro entorno, son uno de los factores que inician con otros graves problemas así en raíz, mi perspectiva, creo yo. La falta de educación, la violencia, la desnutrición, muchas cosas que pueden afectar el crecimiento del niño, ¿verdad? Estaba viendo en el libro, me recuerdo, que hay dos factores que pueden ser, ya los creo que lo había apuntado, pero no me recuerdo, no lo apunté, pero era la resiliencia, que era el factor, y vulnerabilidad, que estrés como factor del riesgo. Que hay diferentes tipos de niños que a veces pueden ser que se sientan demasiado vulnerables, que caigan en un estrés donde es muy afectado a sus, como emocionalmente como físico, y hay otros niños que tienen una opción más favorable para ellos, como una forma de superarlo en la resiliencia, ¿verdad? Creo que eso lo estábamos hablando, creo que Rafa lo habló ayer. Ok. Pero quisiera rescatar algo de lo que usted mencionaba, Alejandro, que podemos decir como un término genérico, sí, la pobreza es un factor de estrés. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vemos? Es que bueno, yo creo que ahí es donde proviene, ¿verdad?, la idea de que la pobreza es una de las cosas que comienzan a crear otros problemas más, ¿verdad? Por ejemplo, la violencia es uno de los factores que proviene tal vez en la falta de educación. Y en la falta de educación que proviene a través de la pobreza, que no tengan las herramientas como para invertir en eso, o la desnutrición proviene también de la pobreza. La pobreza, el poco acceso a los servicios genera estrés. Que no tengas, que se enferme alguien en tu familia y que no tengas los recursos mínimos, ni acceso a salud, y que se muera la gente por una diarrea, por ejemplo, un niño, un familiar por una diarrea, es muy estresante. O que no haya, o que tengan que decidir, ustedes saben que hay familias en Guatemala que deciden qué hijos se van a salvar y a qué hijos van a alimentar y a qué hijos van a dejar morir. Por ejemplo, la situación de la inmigración, que es como, bueno, es estresante el hecho de ver que el papá tiene que irse a un lugar, a otro país, y el hijo ver cómo, pues, crecer sin el padre. Y todo lo que esto genera. O sea, la pobreza no la decimos nada más por decir, tiene todos estos matices, provoca todo esto, ¿verdad? Y en los países latinoamericanos es estructural. Y entonces tenemos poco. Miren ustedes cuáles son las preocupaciones nuestras al día de hoy. Vacunas. Hoy queremos vacunas. No hay. Se robaron el dinero de las vacunas. ¿Qué hizo Estados Unidos? Se quedó con todas las vacunas y está levantando su economía en 2 patadas. La gente está emigrando a Estados Unidos a vacunarse y está levantando su economía. La atención está puesta en diferentes situaciones, ¿verdad? Mientras los países pobres no pongan atención a educación y a salud, estamos condenados a esta rueda. Y a toda la patología que esto provoca, ¿verdad? Esto es estresante. Que tu cerebro esté despierto todo el día viendo si vas a comerte una tortilla es estresante. Ese estrés por la supervivencia. Es la línea, ¿recuerdan la pirámide de Maslow? Es lo bajo de la torre. Y cuando eso no está, estás estresado todo el tiempo. Va a haber, no va a haber, no hay ni agua potable cerca en la gran mayoría de la población.
Y después viene toda otra cuestión que ya no es solo pobreza, la cultura machista, donde las niñas son más vulneradas que los niños, el tipo de educación, el La fanatismo discriminación. religioso, todas estas cosas son estresantes, ¿verdad? En este tipo de segmento de la población que es el 80%. Había levantado alguien la mano, creo que era Delany. Sí, lo que pasa es que se me apagó la cámara, se me apagó el teléfono. Entonces ya no puedo seguir, pero no sé si puedo seguir. Claro. Bueno, luego estábamos hablando con mi grupo también. Una cosa que nos pareció bastante importante es de que a la hora, es que no sé ni en dónde me quedé porque yo seguía hablando. Em, va. El estrés se va a manifestar en los niños de forma de un factor físico, emocional y químico. Va a ejercer una presión en la habilidad individual de cada niño. Y al hablar del estrés, lo que nos pareció curioso es de que el factor de riesgo en la infancia, como que una pregunta o una duda que tienen muchas personas es que si realmente los niños sí sufren o sí experimentan el estrés. Y mucho tiempo como que fue considerado la idea de que ellos no van a experimentar ese sentimiento, ya que se le conoce que a los niños tienen un momento de bienestar y libre de preocupaciones. Entonces que pues no se consideraba como un factor de riesgo del estrés, pero otros autores consideran que en la actualidad los niños no pueden sufrir estrés porque no van a desarrollar las condiciones cognitivas para poder experimentarlo bien como lo son ya los adultos, pero al final es como difícil negar la existencia de un estrés en los niños en la actualidad. Eso. Ok. Y hay niños, digamos, de lo que hemos hablado, pero hay niños que tienen sus necesidades básicas satisfechas y sus estreses son diferentes, ¿verdad? Hay niños que viven, por ejemplo, el estrés de padres exigentes y que les piden promedios altísimos y que les piden perfección. Ese es un estrés diferente. Tienen sus necesidades satisfechas y viven estrés de otra forma. O niños que viven estresados porque no tienen cuidador. No está ni la mamá ni el papá. Y me contaba hace unos días una paciente que no recuerda cuántas niñeras tuvo en la infancia. Que un día se despertaba y era otra. Y ella lloraba porque le daba miedo y porque rompían el vínculo a cada poco. A cada poco rompían el vínculo con la cuidadora, porque la mamá y el papá tenían que ir a trabajar para darles todo lo que ellos no tuvieron en la vida y entonces darles calidad de vida y toda la cosa. Y entonces ese es un factor estresante. La presencia de la mamá, patojos, es de los dos. Pero nosotros desde la psicología sabemos que la presencia de la madre no se puede superar, no se puede cambiar. La presencia de la madre es básica, por lo menos durante los 6 primeros años de vida. La madre es fundamental para la salud mental. Por supuesto el padre, pero el padre es un poco después. Pero la madre, quienes trabajan con niños no me dejarán mentir, la madre es básica. Cuidar, alimentar, nutrir, enseñar hábitos. Es fundamental. No tener a la madre, por la razón que sea, es un factor altamente estresante. Altamente estresante. ¿Alguien más de los grupos? Manuel, le toca ahora. Pues ya dijeron todo, pero más o menos. No, hombre, ya se sintió. No, hombre, yéndonos más del lado menos sociocultural y más psicofisiológico, lo que dice el texto es que es, como ya había dicho alguien que acaba de hablar, no sé si fue Elani, que es evidente cuando un niño experimenta estrés, o sea, se dan muchas evidencias
fisiológicas que menciona ahí, que es como irritabilidad, llantos, sudoración, cosas por el estilo. Entonces que con esos factores es como realmente muy evidente que sufren estrés. Haciendo referencia al título de ese segmento del texto, que no quiere decir que el estrés sea un causante directo de alguna psicopatología, pero sí es un factor de bastante riesgo. Y lo que igual mencionaban, que los niños tal vez no tienen el desarrollo cognitivo óptimo para poder como percibir el estrés, o sea, tal vez decir un metaestrés, sino que para ellos es simplemente situaciones desagradables. Lo que usted ya mencionaba, lo que muchos mencionaban, o sea, y ahí da ciertos ejemplos: separación de padres, situaciones malas con su educación, con el colegio, cosas pues ya más propias de ciertas culturas o ciertas sociedades, en donde tal vez el niño no tiene las facultades para percibirlo como estrés per se, no como un adulto, pero que obviamente eso lo resiente y obviamente pues es un factor de riesgo, ¿no? Ok. O sea, nos afecta en diversas dimensiones estas situaciones de la vida cuando tenemos pocos años de vida y no tenemos la capacidad de afrontarlo, ¿verdad? Ok. Entonces, yo quería agotar el tema del estrés porque vemos que no es, como les decía en la clase anterior, como un tema así como del manejo de gente que no sabe de psicología, ¿verdad? Que cree que estresado es estar cansado, o estresado es tener dolores musculares. Tal vez sí, pero para nosotros estrés es esa respuesta de alerta que se activa, que es química, que es muscular, que es orgánica, que no es una cosa allá etérea en el cielo, sino que es una cosa que se vive en el cuerpo. Y vieran el efecto en los órganos, en el aparato circulatorio, está bien delimitado ahora. Gracias, Manuel. Vamos a ver qué dice Delany. Ah, no, Delany era de este grupo, ¿verdad? Ahora el grupo de Gregoria y el grupo de Gina. Uno de cada grupo. A ver, ¿quién nos va a presentar? Yo puedo hablar primero porque a nosotros nos tocó el cuestionario de estrés en niños. Entonces, esta parte de este capítulo hablaba específicamente de un cuestionario que se realizó en la Ciudad de México. El cuestionario, digamos, el instrumento final, la versión ya final, se realizó en el 2011 y constaba de 44 reactivos que se dividían las preguntas o sea, las respuestas entre nada, poco, bastante y mucho. Y se le realizó a niños entre la edad de 8 y 12 años. Y se realiza de forma individual o colectiva. Este cuestionario tenía como 8 factores que se buscaban evaluar. Los 2 factores que dieron puntajes más altos a la hora de ver qué era lo que le causaba a los niños estrés fue el factor de la falta de aceptación familiar y el factor de la agresión verbal y burla. Entonces, es súper interesante porque es justo lo que estaba hablando el grupo anterior, que la falta de aceptación familiar, o sea, que el niño no reciba suficiente atención, que el niño sienta que no le hacen caso, que no le dan cariño, o que de alguna manera lo critiquen, eso es lo que más va a causar estrés en el niño. Aparte, otros factores que también tenían allí, que, o sea, también causan una influencia en el estrés, era la falta de confianza y de respeto, la presión escolar, la exigencia familiar y los conflictos familiares y los miedos, que el miedo era el último lugar en el estrés. Y este cuestionario que realizaron tenía un coeficiente de confiabilidad del 0.91%. Ok.
Muchas gracias. ¿Alguien del otro grupo? Gregoria, Belmarí, Jorge. ¿Algo más que quieran agregar a esto? Yo creo que ya lo dijeron casi todo, pero a mí pues me llamó la atención, digamos, algunas preguntas en cuestión de agresión verbal y burla. Y como que, digamos, esta de que se burlen de mi cuerpo, de cómo soy, pues tal vez que, o sea, las personas lo hacen como tan inconsciente, digamos, en las familias o en el colegio incluso, que es como que mientras uno va creciendo y así, pues va teniendo cambios en el cuerpo y se sienten como esas burlas. Entonces, como que me llamó mucho la atención que también haya sido como de los factores más altos. Entonces, como que también de ahí empieza el bullying y el bullying, pues, se sabe que es como un factor que afecta bastante. Ok. Vamos a revisar en un momento el cuestionario a detalle y vamos a ir con el último grupo. Jenny Castro y Adriana Cisneros. Sí, bueno, Jenny está atorada en el tráfico, entonces yo voy a presentar por parte de las dos. Y bueno, en este último capítulo, que es la resiliencia, se puede identificar o se puede definir como una adaptación positiva a pesar de las experiencias o situaciones adversas o algún trauma. Y bueno, desde los niños, que estamos hablando de niños, ¿verdad? Las situaciones de riesgo tienen mayor probabilidad de llevar una desadaptación en distintas áreas, como por ejemplo alguna madre que es depresiva, el niño va a tener mayor probabilidad de desarrollar depresión, o alguna familia que es violenta, el niño puede presentar en el colegio problemas de conducta, ¿verdad? Con sus compañeros. Y bueno, también se ha identificado que mantener relaciones firmes y unidas es un factor para mantener un buen desarrollo de la resiliencia y que le va a ayudar al niño en toda su vida, ¿verdad? Incluso cuando hay algún factor de riesgo dentro de la familia, es importante que el niño tenga otro padre, ¿verdad? El otro padre, por ejemplo, un padre está enfermo mentalmente o alguna otra enfermedad, que el niño se una o tenga una relación unida con el otro padre, ¿verdad? Y esto va a fomentar o va a crear una protección, ¿verdad? Entonces esto va a también ayudar al desarrollo de su resiliencia. También cabe mencionar que es importante que se mantengan los límites, reglas, expectativas y la vigilancia, sobre todo, bueno, siempre con un límite, ¿verdad? Porque tampoco se puede mantener demasiadas reglas, ni tampoco ninguna regla, ni ningún límite, porque si alguno de estos casos puede suceder, eso también va a fomentar o va a predisponer la vulnerabilidad y alguna conducta desadaptativa. Y puede ser pues contraproducente. Eso fue lo que pudimos rescatar. Ok. Entonces vemos en esta última parte del capítulo que sí, hay factores que pueden propiciar la psicopatología, que pueden precipitarla, pero también el ser humano a lo largo de los 56 millones de años que llevamos evolucionando, hemos desarrollado capacidades propias, ¿verdad? Y estas capacidades ahora, a estas capacidades ahora les llamamos en psicología la capacidad de resiliencia, la capacidad de resistir a los estímulos dañinos, perjudiciales, la capacidad de adaptarnos, y no solo de adaptarnos, sino que darles vuelta a esos factores de riesgo, ¿verdad? Sí, quienes creyeron que solo era tener niños para la foto de Navidad, ya ven cómo es la cosa. No es tan sencillo. Tener niños y eso también lo podemos discutir a fondo, ¿verdad? Si de verdad hay que tener niños porque así es o porque hay que de verdad repensar si uno de verdad quiere reproducirse. Si está listo, si tiene habilidades, porque ya vimos que el impacto de entregarle niños patológicos a la sociedad es muy serio, pues. ¿Verdad? Tenemos que educarnos como papás primero, tenemos que cuestionarnos. Si no es una obligación, no es una obligación tener niños para empezar, ¿verdad?
hay seres humanos que pueden sobrevivir. Si yo no tengo habilidades como padre, hay otros seres humanos que pueden sobrevivir muy fácilmente, como unas tortugas, puedo comprar unas tortugas, unas lagartijas, reptiles que no necesitan afecto, ¿verdad? Los reptiles no necesitan el attachment con el papá, o pajaritos, ¿verdad? Los perritos son más bonitos. Los perros necesitan bonding. Los mamíferos, todos necesitamos bonding, necesitamos apego. Así se desarrolla el cerebro medio, se desarrolla con afecto. ¿Recuerdan el video de la clase anterior? Que el cerebro medio, toda la cuestión emocional, la amígdala, hipocampo, todo lo que tiene que ver con emociones, se desarrolla con afecto, se desarrolla con bonding. Todos los mamíferos nos desarrollamos así. Entonces, creo que uno se lo tiene que cuestionar. Todos los deberíamos de cuestionar, ¿verdad? Si de verdad vamos a poder darle a un ser humano lo que necesita para que se desarrolle. Y está alegre el chat el día de hoy. Parece que se lo están cuestionando y es bien válido cuestionárselo, mucha, porque tenemos como tener claro, ¿verdad? Si puedo. No es solo si puedo, sino si quiero. Si quiero, ¿verdad? Hay que cuestionárselo y repensarlo con mucha paz en esta vida, ¿verdad? Y creo que esa sí es una pregunta seria que se deberían hacer las mujeres, más que cualquier otra, ¿verdad? Si quiere vivir la maternidad como derecho, no como obligación, como un derecho, como una opción, ¿verdad? El Tamagotchi, se le murió el Tamagotchi. Si se le murió el Tamagotchi, no hay mayor cosa que decir. Dedíquese a la música. Que Rafael. Bueno, entonces, Jenny quiere decir algo. Jenny. Pues yo creo que de los dos temas, o sea, la lectura de resiliencia, a mí también lo que me llamó la atención como para agregar es eso de las competencias, o sea, tiene mucho que ver lo que estaba hablando Adriana con las competencias, porque aunque haya un factor de riesgo, pero hay competencias positivas, motivaciones de los padres, la adaptabilidad del niño es mucho más grande a una competencia, o sea, con la motivación negativa de los padres, hay mucha desadaptabilidad. Y también con lo que se estaba hablando de los niños, o sea, yo sí ya dije que no voy a ser mamá, yo ya estoy lista, pero en la sociedad como que cuesta mucho porque mi mamá y mi abuela, las dos es como, mija, aquí estamos enfrente de la Virgen, hincate y le pedís perdón. Y así como, ¿cómo va a ser eso? O sea, no es un pecado no ser mamá. Entonces sí creo que se rompen como muchas barreras en eso también. Ojalá se rompan. Puedo contar una historia así chiquita de mi vida. A ver, pues. Yo me hice vasectomía. El día que se enteró mi mamá, mi abuela, aparte de mi mamá, mi abuelo, mi tía, mi abuela se desmayó. Fue un impacto tan fuerte. Bueno, mi abuelita, de parte de mi papá no lo sabe, pero fue tan fuerte el impacto. Hoy podría enterarse. Porque la mato. Sí. Ahí está mi pequeña historia. Tenemos es como resolver estas exigencias de la cultura, ven, que se nos implantan desde niños. Y ¿qué les regalamos a las niñas? Muñecas, trastecitos, les educamos su cabecita para que sean madres y amas de casa desde chiquitas, ¿verdad? Y les ponemos ese peso encima. No las educamos para que puedan decidir. Y se entiende en esta cultura, ¿verdad? Es una cultura muy fuerte con esos temas. Imagínense, nosotros estamos discutiendo eso y vemos la dificultad. Imagínense la cultura de la chava de Estambul. Era muchísimo, 3 veces, 5 veces más fuerte que esta, ¿verdad? Más complejo. Belmarí. Sí, cabal con lo que usted dijo de los juguetes y todo, digamos,
mi tía tiene 3 niñas y como que ella sí les está enseñando a que ellas decían, pero igual como que reciben muchas críticas, así como no, es que no dejes que hagan esto, no dejes que hagan lo otro, dales tal color, dales tal juguete. Y mi tía como que sí pelea por darles esa decisión, pero digamos, la cuestionan mucho y le dicen que eso no se hace, que es pecado y no sé qué. Y mi tía está así como, pues chicas, ustedes educan a sus hijos, ¿verdad? Pero sí, como que las personas que lo hacen igual reciben mucha crítica. Mire lo que le pasó a Alejandro. Mire lo que le pasó a Alejandro. Esa es una decisión de alguien adulto que tomó, me imagino que lo pensó muy bien y tomó la decisión. No me quiero reproducir, tomó medidas para que eso no pase, ¿verdad? Paola. ¿Sabes que cuando le dije a mi mamá que no quería tener hijos, hasta me dijo que me va a desheredar? Que para qué y me lloró y me dijo que para qué se mató tanto haciéndonos tanto si no va a tener herencia. Entonces que mejor se lo daba a mi hermana que así va a tener hijos. Así me dijo. Yo de... Sí, sí. Ah, es que sufren mucho de pensar que ahí se termina la descendencia, ¿verdad? Eso también tenemos que aceptarlo cuando alguien toma esa decisión, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo. Y pues si no quieren ser tan dramáticos, patojos, pensar, bueno, ¿cuántos sí? ¿A cuántos sí puedo educar, alimentar y hacerlos buenas personas? ¿A cuántos sí? Eso también creo que hay que pensarlo, ¿verdad? Tal vez uno, tal vez dos, que me dé, porque la gente me dice a mí, no, pero yo tengo recursos para educar. No se trata solo de tener o no tener la plata, se trata de estar usted como persona, lo que estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? Para saber tener hijos, solo para la foto de Navidad así linda con Santa. ¿Y los otros días qué? Se trata de estar presente, de estar disponible, emocionalmente disponible. Se trata de eso. Está levantando la mano, no logro ver quién es. Delany creo que es, ¿verdad? Yo creo que soy yo. Usted Gina. A ver. Gina, sí. Comentando un poco de todo lo que han dicho, digamos, los juguetes, Reina. ¿qué pasa? ¿De qué se ríe? De los comentarios de Reina, como no está poniendo atención, pone cosas. Ah, ya, yo también me estaba riendo del chat Ya hace la voy a ratito. mutear, al iniciar la clase. Eh, que digamos como los juguetes y ese tipo de cosas, creo que, digamos, en mi casa crecimos siendo 3 niñas, nos llevamos como 2 años entre cada una, casi prácticamente de la misma edad, y aparte teníamos una hermana más grande, pero todas, o sea, cada quien viene con su personalidad. Entonces, a mí personalmente, yo soy muy girly, o sea, yo sí soy de los vestidos, las falditas, me encanta jugar con las muñecas y todo este tipo de cosas, pero mis hermanas, cero, o sea, y digamos, mi mamá les dice que por qué se visten así, que no sé qué, ellas dicen que no van a tener hijos, que para qué traumar niños, o sea, ellas sí lo piensan, a mí me encantan los niños, yo quiero niños, y o sea, yo creo que como generación también estamos como más en la conciencia de la responsabilidad que es tener un niño, porque tú le preguntas, o sea, si le preguntamos a más gente de como en nuestro rango de edad, te va a decir que no quiere hijos, la mayoría, porque creo que ya tenemos como esa idea de que es una responsabilidad, que hay que mantenerlos, que son tiempo. Además, así como dicen mis hermanas, me dicen, no, yo no quiero traumar niños. O sea, ¿para qué voy a tener bonitos prestados? Me voy a gozar los tuyos y así. O sea, y yo sí creo que es de pensarlo, porque a mí me encanta. Yo quiero como mínimo 3, porque quiero una casa grande, con bulla, entonces yo quiero 3, pero sí me pongo a pensar que si yo quiero eso, yo quiero estar más tiempo en mi casa que en el trabajo, porque cuando yo era chiquita, mis papás estaban trabajando, o sea, pero yo sí quiero tener, o sea, yo prefiero tener más tiempo con mis niños a cuestiones materiales, porque sé, o sea, en experiencia, sí el impacto que esto puede llegar a tener después, cómo es que hay cosas que realmente cuestan sanar después. Entonces, o sea, creo que ya estamos un poquito más como Conscientes. concientizados, no sé cómo sería. Ajá, somos un poco más conscientes del tema.
para que esto pueda hacer, ¿me deja darle un consejo? Dígame lo que quiera, yo contenta. Búsquese a un papá de estos niños que le guste trabajar, porque entonces así él va a trabajar En y esas usted estoy, puede yo ya ejercer puse el ojo. que tenga, pero no que tenga plata. Esa no es una salida, patojas. Yo creo Que trabaje. yo creo que no es precisamente eso, sino que es una cuestión de responsabilidad del otro lado también, y es algo que se tiene que tener muy platicado, de qué es lo que se Sí, quiere hacer en el momento de ya. pero para que la madre pueda ejercer la maternidad y no ser un factor de estrés para el niño, sino que una madre relajada, feliz, acompañante, tiene que estar ella bien. No tiene que tener el miedo de que no tienen comida para mañana, de que no hay para la leche, de que no ha pagado la luz, y para que eso no pase, tiene que suplir la otra parte, la pareja, ¿verdad? Y Sí, yo eso creo se que también arregla, cuando como uno, dice usted. ajá, yo creo que cuando uno Nosotros, tiene este tipo de metas, tiene que buscar o de cualidades de gente que tenga, o sea, que vayan a ser compatibles con sus metas. Creo que es otra parte de tener la responsabilidad de pensar en un futuro y pensar desde que lo estás, así como ahorita, no voy a empezar una relación con alguien que no tiene cualidades que yo sé que no van a ser compatibles con lo que yo quiero y sé que quiero, pues, y me va a poner un stop en eso. Creo que también va con eso la sí, responsabilidad de pensar a futuro. hay que romantizar menos y ser más intelectuales, ¿verdad? Más racional. Hay que racionalizar más y romantizar menos para que podamos hacer un buen negocio. Podamos hacer un buen negocio. Fíjense que cuando mis hijas nacieron cuando nació la primera, tuvimos que tomar una decisión con mi esposa y pues si creemos en esto, no podemos ser nosotros eh, incoherentes, ¿verdad? Tenemos que vivir la coherencia. Y lo pensamos mucho. A mí me estaba yendo bien en la clínica y entonces decidimos que la mejor solución o la mejor decisión era que me quedaba yo, que yo iba a trabajar y ella se quedaba en la casa. Y me tocó apechugar y chale. Cuando las niñas crecieron y fueron ya después de los 6 años, ya mi esposo empezó ya a ocupar medio tiempo y más tiempo, hasta que hoy en día mi esposo trabaja todo el tiempo, pues ya ni está en la casa. Pero las niñas ya están grandes, pues ya sobreviven solas, pues, ¿verdad? Necesitarán terapia, pero será por otras cosas. A ver, hay dos personas que están levantando la mano. ¿Quiénes son? Rafa, creo que es uno. Y yo, Rosette, A ver, Rosetía. pues a mí esto me parece como bien importante lo que acaba de decir, porque pues entre mis hermanos y yo hay una gran diferencia de edades. Y con el que menos me llevo son 7 años. Y mi mamá dejó de trabajar como los primeros 5 años de mi hermano pequeño. De mi hermano no pequeño, sino el que va arriba de mí. Y entre mis hermanos y yo, no solo por la diferencia de edad, sino en muchas cosas hay una gran diferencia, porque mi mamá logró quedarse con ellos cuando fueron como que los primeros 5 años de cada uno. Conmigo, pues ya no tuvo chance porque ya éramos 4. Entonces, sí hay una gran diferencia en cómo influye el que la mamá esté o no en los primeros como que años de vida de los niños, porque en personalidad y en absolutamente todo, y en especial como en toda el área psicológica, digamos, somos muy diferentes y pues conforme yo he ido trabajando esto hasta cierto punto sí influyó mucho el que tanto o no estuvo como presente mi mamá esos años y cómo con mis hermanos sí estuvo. Ok. Ahí está el testimonio. ¿Alguien más estaba levantando la mano? Gracias, Rosetía. Sajita. Que yo también creo que hay como una presión social en cuanto al reloj de lo que le toca a uno vivir, ¿verdad? O sea, yo quizás soy de los más grandes de este curso y todos mis amigos ya se están empezando a casar
y ya el primero ahora tuvo una hijita, ¿verdad? Y yo ya les veo los ojos a todos. Igual a mí sí me dan ganas de ser papá por una cuestión que me encantan los niños y todo, pero creo que no es una suficientemente buena razón. Pero el tema es que yo ya veo que uno se casó y se empiezan a casar todos, ¿verdad? Y ya va toda la gente, ¿y cuándo te vas a casar? Y así, ¿verdad? Y sobre todo las novias de mis amigos y las esposas molestan un montón así, ¿verdad? Y el otro día me dio risa que uno de mis amigos me dice, Rafa, vos nunca te vas a casar, ¿verdad? Y, ¿por qué estás asumiendo que me voy a casar? No, vos sos un alma libre, ¿verdad? Yo como, pero me da risa esa presión social que se ejerce hasta cierto punto, ¿verdad? Y a mí yo ahora lo veo con mis papás, que mi papá ni le importaba mucho y ahora que ya están grandes. Mi mamá tiene hijos de todas las décadas, o sea, mi mamá, yo soy el más chiquito, me tuvo a los 41, pero mi hermana más grande tuvo 2 matrimonios, mi hermana más grande tiene 46 años, o sea, me lleva a mí un montón de tiempo. Y ahora mi mamá me dice, mijito, ¿y tú cuándo vas a pensar tener hijos? Y yo como, ay mamá, ¿por qué me haces esa pregunta si ya tenés 5 nietos? Ah, pero es que a los nietos de cada hijo los quiero de diferente manera. Y yo como, no jodas, pues ya tuviste un montón de nietos, o sea, no me presiones, ¿verdad? Me dio risa eso. La presión social. La presión social y eso que ustedes, patojos, que por ser patojos estudiados, ¿verdad? Que tienen academia, se cuestionan esto. Pero la gran mayoría de gente no se lo cuestiona. Solo sigue la ruta marcada, ¿verdad? Solo seguimos la ruta marcada y nada más. Nada, no nos lo cuestionamos. No sé si había alguien más levantando la mano. Yo, A solo ver. algo. También creo que algo a tomar en cuenta muy importante es la salud mental de los papás, porque es como, digamos, cómo van a criar un hijo saludable si ellos no tienen como esa salud mental, y muchos papás no trabajan en eso y como son como de otras generaciones, empiezan con eso de, ay, es que ir al psicólogo es estar loco, o yo no tengo problemas y así. Entonces también eso siento que influye mucho. Sí, la mentalización de los papás, por supuesto. Gracias, Belmarí. Veamos rápidamente este cuestionario sobre estrés y los elementos que tienen que ver con estrés infantil. Si alguien me ayuda a irle dando lectura, dividámonos de 5 en 5, ¿les parece? ¿Quién quiere leer las primeras 5? Alejandro. Cuadro 1-1, análisis factorial. Factor 1, falta de aceptación familiar. R13, que a mi familia se critique por todo lo que hago. Que me critique, perdón. R12, que mis padres no sean cariñosos conmigo. Que mis papás no me hagan caso. Sacar malas calificaciones. Que mi casa estén enojados conmigo. Continúe si quiere toda el área de aceptación familiar, por favor. Ok. Que no tenga confianza, que no tener, no tener amigos, que me comparen con otros, que mi familia siempre tenga prisa por falta de tiempo, que me echen la culpa de lo que pasa en mi casa. Ok. Ahí está, ya terminó. Estos son, según nos explicaba María José Vizcaíno, los factores más estresantes para un niño. La falta de aceptación familiar. Esto les produce sumo estrés a los niños. Ahora, alguien más había levantado la manita, que me haga favor de leerme la agresión verbal y la burla. Agresión verbal y burla, que se burlen de lo que digo, que se burlen de lo que pienso, que se burlen de cómo soy, mi cara, mi cuerpo, estatura, entre otros, que se burlen de lo que hago, que mis compañeros de la escuela me pongan apodos, que se burlen de lo que siento, que mi familia se burle de mí, que a la hora de recreo no me escojan para los juegos. Ok. Esto entonces, lo primero era la aceptación familiar y luego sentirse agredido y burla, y también yo veo elementos como de cuestiones sociales, ¿verdad? De aceptación social. Gracias, Pau.
¿Quién me lee, por favor, la falta de confianza y respeto? Voy yo. Que mis padres me avergüencen en la escuela, que no me crean lo que digo, que me traten como si tuviera 2 años, no poder ir solo a donde quiero, que escojan por mí a dónde ir, que no me dejen hacer algo que quiero, ir con mis amigos, jugar, entre otros. Ok. Hay cosas que creo yo que no nos imaginábamos que eran estresantes para un niño, ¿verdad? Vemos ahora cuánto estrés estas cosas le producen. Bueno, vamos con el siguiente, que es la presión escolar. ¿Quién nos lee, por favor? ¿Puedo leer yo? Por favor. Que me dejen mucha tarea, que la maestra mande llamar a mis papás, que los maestros me griten. Que en la escuela me regañen o castiguen, que me digan lo que tengo que hacer. Ok. Muchas gracias. ¿Quién nos lee exigencia familiar? Si quiere voy yo. Hacer cosas de grande como el quehacer de la casa, que me manden a hacer mandados y a los demás no, que me den órdenes, que algún hermano o primo sea el consentido de mis papás. Ok. Muchas gracias. Ahora vamos a tener este grupo que se llama regaño y castigo, esta área. A ver. Yo puedo leer. Que mis papás me regañen o castiguen por mi conducta, que mis papás me regañen por sacar malas calificaciones, que mis papás no tengan dinero para comprarme las cosas que les pido, que mis padres, no, perdón, está entre paréntesis, que mis padres para castigarme no me compren las cosas que les pido. Ok. Muchas gracias. Ahora nos tocaría... Bueno, ir al dentista le hizo falta, es estresante para los niños. Conflictos familiares. ¿Quién nos va a leer ¿Voy yo? conflictos familiares? Bueno, Que mis hermanos se peleen conmigo, que mis hermanos no me presten sus cosas, que mis padres se peleen. ok. Me llama la atención que las peleas familiares están tan hasta abajo. Interesante. Sí, también, perdón, solo yo quería decir que también por el lugar donde se hizo la investigación, que hoy que decía Unión Europea y otros lugares, porque, por ejemplo, en Guatemala los niños, muchos ni van al colegio, ¿verdad? Entonces, me imagino que cambiaría un Eso, poco. por supuesto, interviene, ¿verdad? Sí, Rafa. ¿Quién nos lee los miedos? Yo los puedo leer. Por favor. Que mi mascota se enferme, que mis papás se enfermen o les pase algo, que me pudieran robar o secuestrar y estar enfermo. Ok. Tenemos este cuestionario entonces que nos presenta como en concreto, los factores que estresan a un niño. Y si esto es constante, el estrés constante en un niño. Tendríamos ahora, pero como ya no hay tiempo, que hacer un listado. Quiero que piensen, por favor, de aquí al lunes, ¿sí? Fíjense que ahorita no tienen tarea, no tienen nada, entonces dedíquense, por favor, a hacer este recorrido, ¿sí? ¿Qué factores son protectores, por lo tanto? Yo creo que a partir del cuestionario podemos pensar, ¿qué hace que sea un factor protector y qué hace que sea un factor de riesgo? Por ejemplo, yo busqué algo sobre eso para compartir, pero solo hay documentos muy extensos y no tenemos como oportunidad para leer tanto. Pero, por ejemplo, padres que saben resolver conflictos. Ese es un factor protector, ¿verdad? Contrario a lo que nos decía el cuestionario, las peleas de los padres. El tipo de crianza. El tipo de crianza saludable y amoroso es un factor protector. El tipo de crianza agresivo y violento es un factor
de riesgo. Si pudieran darle una buscadita a este tema de factores de riesgo y factores protectores, para el lunes sería muy bueno. El lunes vamos a ver una película. Entonces, de eso va a ser todo el periodo, ¿oyeron? Y el lunes les voy a dar las indicaciones de qué es lo que vamos a ver. No solo vamos a ver la película, sino que vamos a hacer algo con esa película. Entonces preparan sus poporopos para el lunes, para ver la peli. Ahora ya en contexto de factores protectores, factores de riesgo. Sí necesita verla. No vaya a creer que porque es una película no tiene que estar en la clase. Sí necesita estar en la clase y necesita ver. Es parte del contenido, ¿ok? No arriesgar a poner la película en la clase. A mí no me gusta hacer eso. Me gusta dejar que la miren. Pero vamos a probar cómo nos va, ¿ok? ¿Hay algo que quieran decir? Vamos a ver puras películas de ahora en adelante, entonces. ¿Alguien quiere decir Yo algo? tengo una duda, perdón. Sí, Gina. Tengo una duda, no es lo que está diciendo ahorita, es más de tarea. Tengo una duda sobre el blog. ¿El lunes ya tenemos que tener una entrada del blog sobre esta semana o es hasta el siguiente? No. Espere, yo les voy a dar indicaciones. No he Perfecto, es que publicado tenía la la lista. duda. No he publicado las listas del blog, lo voy a hacer el fin de semana. Y solo voy a agregar a quienes me han mandado su dirección. Si no tengo las direcciones, ya una semana después, ya mucho andarse las pidiendo también, ¿verdad? Entonces, si usted no ha mandado su dirección de blog porque no ha sido responsable esta semana, tiene de aquí a mañana a mandarla porque yo voy a hacer la lista, la subo al portal y ya estamos ahí, ¿ok? Porque todavía me faltan unas cuantas, no muchas, pero sí me faltan unas personitas. Pero bueno, vamos a dar, qué bueno que Gina nos comentó eso. Estamos entonces, pero aquí pueden ustedes agregar ya material al blog. No esperen a que haya nota, que no, ya vayan a buscar sobre los temas que hemos discutido en estas clases. Lo pueden hacer, ¿ah? Para practicar. Karen. Hasta mañana, ¿verdad? Solo tengo una duda. Perdón. No, solo tengo una duda. ¿Qué correo es el que hay que mandar? ¿Había que mandárselo? Es que Al de Yahoo, al que está en el programa. Pero si no, me lo mandan un mensaje directo al WhatsApp, que yo ahí los tengo guardados. Bueno, ya bajé la mayoría, pero ahí los tengo. No, es que se lo mandé al institucional, pero porque no... No tengo acceso al institucional. Mejor Okay. cwlogo@yahoo.com o por ahora mejor un mensaje directo al WhatsApp. Es mucho más fácil, creo yo. ¿Estamos? Está bien, gracias. Va. Que tengan buena noche, jóvenes. Nos vemos el día lunes, ¿ok? Gracias, feliz noche. Que tengan feliz fin Feliz de noche. semana. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche.